Iniciamos con nuestra tercera semana o nuestro tercer evento. En este tercer evento o semana vamos a estudiar el libro de Éxodo. Para poder entender el libro de Éxodo nos vamos a enfocar o dirigir con la idea de que Éxodo nos está contando la salida que Israel tuvo de la nación de Egipto, digamos, cómo ellos salieron de la esclavitud física que ellos vivían dentro de Egipto a una libertad física. Para nosotros, hoy en día, también Éxodo nos sirve y debemos de verlo también como nuestra salida o nuestra partida, solo que de la esclavitud espiritual a la libertad espiritual. Así que vamos a iniciar. Ese es el enfoque o la dirección que vamos a tomar para que vayamos aprendiendo la información que Éxodo nos da. Además, acuérdense que estamos iniciando con la intención en nuestro corazón como hijos de Dios. Entonces, el hijo, cuando inicia, requiere información. Nosotros vamos a sacar del libro de Éxodo información que en algún momento va a enriquecer nuestra relación, ya que deseamos ser hijos de Dios, y al ir al libro de Éxodo muchos deseos van a ser satisfechos. Entonces es así como necesitamos iniciar y podernos darnos cuenta que Éxodo nos trae una riqueza espiritual. Pero antes de todo eso, nuestra alabanza, que es normal que escuchemos. Todo este tiempito, estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva. Es mejor estar un día en tu presencia que fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado y mañana amaneceré. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva. Un día más te adoro, Dios. 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 Un día más para adorarte. Un día más para entregarme. Un día más para quererte. Un día más para
Respecto al comentario que tengo que hacer en cuanto a la alabanza, déjeme contarle que para mí es una experiencia muy agradable, ya que la alabanza tiene como título Un día más. Pero a través de esta alabanza aprendí a ver la vida en el buen sentido, no en el mal sentido. Digamos, un día más no se suma por sumar, sino se suma por disfrutar. En el mal sentido es un día más, pasar el tiempo, tanto que ni se siente o el sabor que la vida trae. Valorar el momento. Cuando Dios me trajo a su sistema de vida, me ha hecho entender el valor de la vida, me ha hecho entender el valor de cada momento y sobre todo el valor de pasar tiempo con Él, digamos, dedicarle tiempo a Dios. Cuando uno aprende eso es como que, digamos, dedicarle tiempo a Dios es tu máxima expresión, así lo quiero dar a conocer. Es como el momento más grato que he tenido en la vida. El sentirme que me dirijo a un ser superior, a un ser que le interesco, a un ser que me ha dado valor, a un ser que en algún momento está interesado en mí. Y cuando esa comprensión viene a mí, lo único que nace en mi corazón es alabarle y adorarle. Digamos, hay una parte donde dice no tengo tiempo de quejarme, digamos, ya no veo la vida como antes la veía, digamos, sin Dios yo veía la vida de una manera diferente. Hoy en Dios yo veo la vida de otra manera. La vida ha tomado, digamos, a pesar de la delincuencia, a pesar que la escasez, a pesar de, pero hoy en día mi vida es diferente, digamos, si la escasez antes me desanimaba, si la política, la pobreza me desanimaba, hoy ya no. Esto es como que Dios nos da una nueva identidad y una nueva forma de ver la vida, porque cuando nosotros no aprendemos a ver la vida, solo es queja en nuestra vida. No tengo dinero, no sé qué hacer, todo esto es trabajo, y vemos la vida como una rutina. Pero cuando estamos en Dios, aprendemos a valorar la vida. Entonces, el buen sentido de un día más es aprovechar cada momento y valorizar cada momento y darnos cuenta que ese momento es especial. Y como es tan especial, se lo queremos dedicar a alguien especial, en este caso, a Dios. Ese es en sí lo que quiero dejar en sus corazones respecto a la alabanza. 12. La Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies,
y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Respecto al comentario de la lectura bíblica, escogí esta lectura porque nos habla las indicaciones que Dios da, inclusive una celebración, y dentro de la celebración la ejecución de la 10ª plaga, como que nos da a entender 3 eventos en uno, y es donde Dios le habla a Moisés y Aarón para que ellos se refieran al pueblo de Israel y les indique que el tiempo de su salida ha llegado. Pero antes de salir debían celebrar una fiesta, y esta fiesta era la Pascua. Es una fiesta solemne, era dedicada a Dios, era una forma de expresar algo digno para Dios, y que en algún momento pues ellos deberían seguir las instrucciones como nación. Ahora ya no serían como personas. Dentro de la Biblia encontramos muchas narraciones que Dios se refirió a ciertas personas. En este caso no, es a la nación de Israel en conjunto. Ellos deberían de seguir al pie de la letra lo que Dios requería en ese momento que ellos hicieran. Ese es el comentario. Al darles las indicaciones, en el verso 2 les empieza a marcar un nuevo inicio para ellos. Digamos, para el pueblo de Egipto era el fin, era el desastre total. Pero para el pueblo de Israel era un nuevo inicio. Esto lo entendemos aquellos que hemos recibido a Cristo. Digamos, nosotros vivimos en el mundo por mucho tiempo, pero cuando Cristo aparece en nuestra vida cambia. Nosotros aprendemos a vivir de otra manera, que es lo que Dios quiere. Esto lo entendemos todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Así que para nosotros es como un reinicio, un nuevo inicio. Para Israel en aquel entonces así fue, y Dios así se lo hizo ver para que ellos entendieran que todo lo que estaba sucediendo en ese momento marcaba algo grande en sus vidas. En el verso 3 entendemos que Dios les está hablando una fecha en que se va a celebrar la Pascua. Dentro de la fiesta habría un alimento que preparar, e inclusive les da a conocer el animal que debían utilizar. Y todo esto debía ser preparado entre familia. Lo que nosotros tenemos que entender es que Israel debía seguir las indicaciones como se les estaba dando. Cuando hablamos de indicaciones, a la mayoría de seres humanos nos cuesta seguir indicaciones, pero necesitamos entender que las indicaciones son necesarias en nuestras vidas para poder llegar a lo que queremos. Digamos, si fuese a un lugar, las indicaciones las tengo que seguir. Digamos, si yo voy hacia el sur y no sé ni dónde queda el sur, no sé si el sur lo tengo a mano derecha, a mano izquierda, y si fuese a la mano derecha, tengo que dar una vuelta hacia la mano derecha y seguir mi lado derecho. Así es como Israel necesitaba en aquel entonces seguir instrucciones. Hoy nosotros es igual. ¿Por qué? Porque Éxodo estaba marcando una salida. Había una fiesta. Y ellos necesitaban entender eso. Cada punto que estaba sucediendo en ese momento estaba sucediendo por una razón. Y si no lo entendían, entonces no entendían por qué necesitaban salir de Egipto. Hoy nosotros no tenemos un cordero. Hoy nosotros no comemos un cordero para celebrar la Pascua. Pero sí celebramos la Pascua. Y no por comida, sino por aceptación. Y debe ser voluntaria. Digamos, la forma en que Dios ha estipulado en que nosotros celebremos la Pascua o suceda el reinicio de nosotros, es una forma de entenderlo. Es cuando aceptamos, como que dice, voluntariamente,
aceptamos o nos rendimos a Dios y lo vemos como nuestro Señor. ¿Por qué como nuestro Señor? Porque ya no vamos a vivir para nosotros. Es que mientras no veamos a Dios como nuestro Señor, vamos a querer vivir como nosotros queramos, porque nosotros mandamos. Pero cuando vivimos para un Señor, en este caso Dios, seguimos indicaciones, como nuestro Salvador, como aquel que vino a rescatarnos, ¿sí? Necesitamos saber eso. Esa es la celebración de hoy en día, la Pascua que nosotros tenemos. Y cuando aceptamos a Cristo como Salvador, estamos celebrando la Pascua espiritual que Dios quiere que celebremos. En el verso 4 vemos lo detallista que es Dios. Porque dentro de una sociedad siempre van a haber familias grandes, familias pequeñas en cuanto al número, o digamos, o personas que componen la familia. Y el Señor empieza a ver cada detalle y ve que las familias pequeñas, lógicamente les iba a sobrar el cordero, pues el animal no se lo podían comer, pues solo, digamos, 3 personas. Era para más personas. Entonces, Él empieza a darse cuenta que las familias pequeñas necesitaban compartir con su vecino. Hoy en día yo entiendo esto. Digamos, lo que yo he vivido con Dios y por qué hago estos videos de enseñanza, es lo que yo he vivido con Dios. Lo que yo estoy haciendo es compartir con aquellos que quieran ver estos videos y que quieran llevar la vida que Dios también quiere que lleven. Lo que estoy haciendo aquí es que en algún momento yo estoy compartiendo algo similar. Y hablo de compartir porque, miren, a veces, digamos, cuando uno está en el mundo, a mí, yo tuve un pensamiento así una vez. Decía, bueno, si ellos están con Dios, qué bueno. Pero ¿por qué nos predican? ¿Por qué nos enseñan? ¿Por qué en la radio? ¿Por qué salen en la calle? Digamos, a mí no me gustaba. Para mí en ese entonces no era grato escuchar el Evangelio. Pero hoy entiendo que cuando uno encuentra un tesoro, uno quiere compartir. Dios es un tesoro para uno y uno desea compartir. Y entiendo si alguien se molesta en algún momento porque sube a las redes sociales, porque, bueno, yo me doy cuenta en las redes sociales hay tantas cosas buenas y tantas cosas malas. Pero el objetivo es que nosotros entendamos, en este caso, que Dios quiere que compartamos. Y este verso es un buen punto para hablar de compartir y poder entender que Dios quiere que lo compartamos a Él, máxime en lo que Él quiere que entiendan todos los seres humanos, que es la salvación de su alma. En el verso 5 encontramos instrucciones precisas respecto al animal que se iba a utilizar. Debía ser de 1 año, debía ser un animal perfecto, digamos, sin ninguna oreja mala, una pata mala, digamos, la única manera aceptable, ¿sí?, que para ese momento se iba a utilizar era un cordero perfecto, un animal hermoso. Créanme que cuando yo veo esto y entiendo esto, me doy cuenta respecto a lo que Cristo hizo. La única manera en que Dios aceptó el pago de nuestros pecados era que lo hiciera un ser humano perfecto. Cristo es el ser humano perfecto. Él vino a esta tierra, vivió perfectamente en esta tierra. Él es el ejemplo a seguir. Él cuando vino a esta tierra nos vino a indicar que sí se puede llevar una vida diferente en medio de tanto pecado y de tanta maldad. Él nos vino a demostrar que sí se puede agradar a Dios. Porque cuando estamos en el mundo nosotros creemos que la vida pecaminosa que vamos jamás la vamos a poder dejar y que no podemos agradar a Dios estando en calidad humana. Y Cristo vino a hacerlo. Así que Él fue el pago de nuestro pecado y ahora a través de esto lo entendemos que Él fue aceptable ante Dios. Un día yo me ponía a pensar y decía, bueno, y si Cristo no hubiera venido y no hubiera muerto, ¿cómo sería la salvación? Dije yo, si fuera por crucifixión, digamos, si todos supiéramos que entrar al cielo es necesario ser sacrificado, yo creo que nadie entraría al cielo. Porque me doy cuenta que hoy en día es solo por aceptación, digamos, solo con el hecho de que venga, lógicamente, confiese delante de Dios
y con todo mi corazón que acepto a Dios como mi único suficiente Salvador y ya tengo el acceso a Dios, muchos lo rechazan, no lo quieren. Ahora, si fuera por crucifixión, imagínense, ¿quién quiere ser sacrificado para entrar al cielo? Si por aceptación no se quiere. Ahora, hago este comentario porque realmente, créanme, Dios está interesado y sabía que el ser humano jamás iba a entrar al cielo crucificándose, así que Él lo vino a hacer. Sabía que esa parte no lo podríamos hacer como seres humanos. Él lo hizo y ahora que lo ha hecho, Él ofrece de una manera gratuita la salvación y espero que la podamos comprender para poderla aceptar como Dios quiere que la aceptemos. En el verso 6 les habla sobre la fecha exacta y también les habla de que el animal debía ser sacrificado en una hora exacta. Esto lo hace para que el pueblo entienda y pueda hacer y seguir las indicaciones que le está dando. En el verso 7 les indica que la sangre del animal iba a tener algo representativo. La sangre debía ser guardada y tenía que ser utilizada para manchar los postes de cada habitación donde ellos vivían. Y esto sería como señal y también como una forma de identificarse como israelitas. Como les decía anteriormente, el juicio venía para los egipcios y los egipcios, lógicamente, como no iban a celebrar la Pascua, no tenían la señal que Israel sí iba a tener, así que los identificaba como israelitas. Hoy en día Cristo nos da identidad, hoy en día Cristo hace que en algún momento nuestros pecados sean perdonados y eso nos hace como propiedad de Dios. Es así como nosotros lo entendemos y lo indico porque hay personas que andan por el mundo sin recibir a Cristo, no tienen todavía esa sangre que los identifica, esa sangre que les da propiedad y que ayuda a que nosotros podamos entender por qué los juicios de Dios que están sobre la tierra alcanzan a aquellas personas que no tienen la sangre de Cristo Jesús. El cordero debía ser preparado de una manera. En el verso 8 dice que sería asado la preparación de la carne y que habrían panes sin levadura y que también comerían hierbas amargas. Digamos, en sí lo que les estaba dando es una receta de cómo celebrarían a la hora de comer la Pascua del Señor. Y lo que ellos necesitaban era seguir para poder entender que ese evento marcaba algo en sus vidas. En el verso 9 les aclaran que debían hacerlo muy bien, que no debían dejar nada crudo, que tampoco debían cocerlo en agua y que ellos necesitaban tener a la hora de asarlo sus pies y sus entrañas. Digamos, el animal tenía que ser completo, no podía ser solo el cuerpo como normalmente hoy en día nosotros comemos, ¿verdad? En ese momento les estaba diciendo que el animal tenía que estar completo en el asador. En el verso 10 encontramos varias indicaciones. Primero, que no debían dejar nada para el día siguiente y que si sobraba debía ser quemado y que debían de estar ceñidos, como que, digamos, cuando normalmente uno llega a su casa, es el lugar donde todos nos sentimos cómodos, es donde todos pues se quitan la ropa, se visten de otra manera, digamos una manera cómoda. Ellos no deberían de demostrar al comer la Pascua comodidad, como que decía, no deberían sentirse cómodos dentro de Egipto, dentro del sistema que ellos estaban viviendo. Necesitaban estar ceñidos y calzados y comerlo a prisa, como que dice, porque ya se van. Esto nosotros lo dedicamos, por ejemplo, cuando trabajamos, ¿verdad? La mayoría de nosotros sabemos que el desayuno lo hacemos rápidamente, nos levantamos temprano, comemos y todo lo hacemos rápido porque vamos a trabajar. Tenemos que estar una hora indicada en el trabajo. Pero la cena, por ejemplo, en el caso de la cena, la mayoría la comemos tan tranquilos, tan cómodos. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí terminó el día de trabajo, ya no hay nada más que hacer. Entonces, a Israel se les estaban dando estas indicaciones para que no se sintieran cómodos
y que en algún momento supieran que la salida de Egipto había llegado. Y la última instrucción está en el verso 12 y es la que realmente era la razón por qué ellos estaban ahí y por qué estaban celebrando. Dios les dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Y les habla y les dice, la 10ª plaga viene, la cual va dirigida hacia los primogénitos. Van a morir, ¿sí? Entonces, con esto Dios estaba culminando los juicios sobre Egipto por una razón, que Egipto soltara a Israel. Israel dejara ser esclavos físicos a una libertad física. Hablo de este punto porque necesitamos entender otros puntos y recuérdense, libertad física fue la que Dios le dio a Israel en aquel entonces. Introducción. El título del libro deriva de la palabra griega Éxodos y significa salida o partida. Se refiere a la poderosa liberación que Dios dio a Israel de la esclavitud en Egipto. La esclavitud que Israel sufrió en el pasado en Egipto fue una esclavitud física. Y la libertad que Dios le dio a Israel de aquel entonces también fue física. Ahora bien, ¿por qué explico esto? Porque nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, necesitamos también tener nuestro éxodo, solo que ahora es espiritual. Veámoslo de esta manera. Dios quiere que salgamos del sistema del mundo, del sistema en el cual nos encontramos cuando andamos en el pecado, para que pasemos al sistema de Dios, el cual nos da el Señor y le es llamado libertad espiritual. Ahora bien, necesito aclarar sobre la libertad espiritual, que es la que nos ofrece hoy en día Dios. Pero para ello necesito hablar desde el principio para que lo podamos entender. Desde que el pecado entró, nosotros fuimos como raptados, como que fuimos secuestrados y llevados a un sistema de vida, el cual nosotros no habíamos sido creados para ese sistema. Cuando hablo de este sistema, estoy hablando del sistema del pecado. Ahí aprendimos a odiar, nos volvimos rencorosos, aprendimos a maldecir. Dentro de nosotros nos fue introducido algo que no había sido creado para nosotros. Es una manera de poderlo entender. Otra manera de ver el pecado es verlo en los niños. Cuando los niños en algún momento manifiestan el pecado, digamos, si nosotros los podemos poder visualizar y poder percibir el comportamiento de ellos. Digamos, un niño, veámoslo de esta manera, cuando está jugando y de repente llega otro niño y él no lo conoce, de cierta manera no han convivido, para él es desconocido, y el niño llega y toca sus juguetes, el otro niño reacciona de una manera violenta, a veces de una manera, podríamos ver, aunque realmente es de diversa manera, pero el niño siempre tiene una actitud. Ahora bien, ¿quién le enseñó a ese niño a actuar mal? Nadie. Ahí es donde podemos ver que el chip o el sistema pecaminoso que fue introducido en nosotros nos lleva a hacer cosas que ni nosotros somos, como que cuando somos niños, ni conscientes de hacerlo, pero lo hacemos. Entonces, cuando aparece el Señor, ahora con su salvación, con la libertad que nos está hablando, es como que Él nos hiciera entender que Él ya no quiere que nosotros sigamos odiando, que nosotros ya no sigamos mintiendo, que nosotros, digamos, como fuimos raptados, que nosotros salgamos de ese lugar que hemos sido llevados a ese sistema de vida, pero eso tiene que ser voluntario. Digamos, ¿por qué el Señor quiere que se predique su evangelio? ¿Por qué el Señor quiere que todo el mundo escuche por cualquier medio de comunicación su evangelio? Para que entiendan en dónde están y de cierta manera ellos puedan, o cualquiera que pueda escuchar esto, pueda reaccionar
y darse cuenta que está llevando una vida y entender ciertas cosas que le pasan, porque cuando uno está en el sistema, bueno, por ejemplo, a mí me pasó, por ejemplo, yo veía en el tiempo que yo crecí mucha violencia, yo miraba y de cierta manera me sentía a veces como extraterrestre, porque yo miraba que la gente era feliz golpeándose, yo miraba a los jóvenes que, o en aquel entonces muchachos de 10, 12 años, 13 años, golpearse y de una manera tan violenta, de una manera tan mal, que yo me sentía como extraterrestre, como que dice, no me sentía bien en ese sistema. Cuando yo escucho el Evangelio, escucho como la solución a todo el sistema que yo había sido formado y había visto. Y eso es lo que hace que nosotros entonces como que aceptemos el Evangelio y nos demos cuenta que dentro de este mundo de maldad, dentro de ese sistema de maldad, hay un sistema que nos está diciendo, no solo así puedes vivir, que es el Evangelio o Dios. No solo odiando puedes sobresalir adelante, no solo golpeando o maltratando tú vas a ser el mejor. No, este sistema de Dios nos viene a decir, hay otra manera de vivir, de una manera correcta, de la verdadera manera que Dios quiere que vivas. Y nos damos cuenta que esto es el Evangelio. Y cuando venimos al Evangelio, nos damos cuenta que la vida es hermosa, que la vida es diferente. Y a esa libertad es la que Dios nos quiere llevar. Sacarnos de ese sistema y llevarnos a su sistema. Así que este es nuestro éxodo que necesitamos sufrir para poder entender este libro y sustraerle la información que necesitamos para estos días.